Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por este precioso día que nos regala y la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana. Vamos a continuar, ya estamos en las últimas clases de lo que es la escuela profética, el primer nivel, y les animo a inscribirse para las próximas clases, para tener también un nuevo comienzo de nuevo inicio de las clases de la Escuela de Profetas y con los que ya hemos tenido algunos cursos avanzados, me gustaría que me indicaran este, los cursos que han llevado y así poder planificar también otros cursos a través de esta línea. Sabemos que son tiempos difíciles, es tiempo donde lo que más necesitamos es fortalecernos en la palabra de Dios y en el plan y el propósito de Dios. El Señor está completando todo su propósito en esta tierra y sabemos que Él cuando fue ascendido, Él rasgó su manto en 5 partes. Los dones de Jesucristo son 5, ¿verdad? El ministerio del pastor, el ministerio del evangelista, el ministerio del maestro, el del profeta y el ministerio apostólico. Creo que hoy más que nunca necesitamos de estos ministerios y estamos viendo que la manera como Dios está permitiendo poder pastorear, poder enseñar, poder aún profetizar, es a través de este medio. Así que animémonos, hermanos, juntémonos de pronto en esta hora, propongámonos un tiempo de aprendizaje y de oración juntos. Háganme llegar las cosas que Dios les está mostrando, las cosas que Dios está marcando en ustedes para orar en este tiempo. Estoy teniendo un acercamiento con los hermanos de intercesión, con algunos otros que me envían sueños o palabra que Dios está soltando en este tiempo. Tenemos que ser muy cautos y necesitamos ahora más que nunca, como les decía, de no solamente los dones ministeriales, sino también los dones del Espíritu Santo. Yo quisiera orar antes de comenzar para que sea el Espíritu Santo el que en esta mañana nos esté guiando, esté junto con nosotros, para que en su amor y en su misericordia pueda llevarnos a entender estas cosas que esta mañana vamos a revisar acerca de lo que es un presbiterio profético. Vamos a orar. Padre bendito Dios, gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias porque nos das vida, Señor, y porque tu amor es grande, Señor, y es el que nos fortalece en medio de tiempos difíciles, el que nos da, Señor, fe, esperanza, Señor, y un amor cada vez más creciente para ti y para todos los seres, Señor, que amamos, nuestra familia, la congregación, Señor, y aún todas las personas que aún no te conocen, Señor. Te pedimos sobre todo por ellas, para que este tiempo, Señor, tu mano de amor los alcance, los cobije, Señor, y les llene de tu paz, de esa paz que solamente tú puedes dar, Señor, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, nos cubrimos en esta mañana con tu sangre preciosa y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, al conocimiento de toda verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, estábamos diciéndoles que en esta clase vamos a revisar todo lo que es el presbiterio profético en la iglesia, cómo se desarrolla un presbiterio profético en la iglesia. En el campo profético, una manera de recibir al ministerio profético es a través de la imposición de manos del presbiterio, como dice la palabra. Este presbiterio puede ser conformado de hombres y mujeres de Dios que reúnan un requisito, ¿verdad? Dentro de la iglesia local o de la iglesia donde va a ser invitada para este fin.
Entonces, se necesita, para este presbiterio se necesitan apóstoles y profetas de oficio, de preferencia. El presbiterio sirve para varias funciones y cada una de ellas requiere, ¿no?, un conjunto de diferentes dones, tanto para los presbiterios como para los candidatos que están siendo evaluados mediante todo lo que significa su ministración, su rol dentro de la iglesia. Entonces vamos a ver que lo primero que necesitamos para formar parte de un equipo o de un presbiterio profético, de ser llamados a un presbiterio profético, es que el profeta tenga revelación y pueda soltar ese don sobre la persona que se va a imponer la mano. Revelación y confirmación va a ser lo que va a traer el profeta. Dios va a revelarle a ese profeta que está en función de un presbiterio temporal, la persona por la cual se está orando, quién es delante de Dios, y eso le va a confirmar a esta persona su llamado, ¿no? Esto es muy importante, vemos que es tan importante, aunque muchas veces las personas que tienen un llamado, tienen un desafío de parte de Dios, ya saben, Dios les habló en lo íntimo, en lo personal, eh, quiénes son, cuál es el propósito que Dios tiene con ellos en sus vidas. Necesitamos de una persona para que de ese rango, de un rango profético, para que nos confirme lo que nosotros hemos oído de Dios y que nos afirme en el plan que Dios tiene. Luego necesitamos, lo segundo que necesitamos, la ordenación a los 5 ministerios. Esto es para ministrar la imposición de manos para la autorización y reconocimiento como ministro ordenado de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo función de un presbiterio profético, muchas de las veces va a ser para un ordenamiento. Se levanta un ministerio, un presbiterio profético temporal en la iglesia para reconocer y ordenar una función que se está realizando en la iglesia y que tiene que estar ordenada dentro del cuerpo de Cristo, para que así esa persona reciba la honra y la autoridad y la autorización de parte de Dios y el reconocimiento de toda la iglesia. Lo tercero es que junto con la confirmación viene la activación. Muchas veces esa persona recibe la confirmación de quién es el propósito de Dios, pero hay algunas áreas en su vida ministerial que necesitan ser activadas. Entonces, los profetas sirven para confirmarle al vaso profético o al ministro que está siendo levantado y para activar el ministerio en el área que necesita ser activada dentro de la membresía del cuerpo de la iglesia. Entonces, para esto también va a usar Dios al profeta de oficio para activar los dones que Dios ha puesto en ese ministro. Luego, Dios va a usar al presbiterio profético para ministrar el cuerpo hacia la madurez cristiana. Muchas veces se necesita un consenso de un presbiterio profético para saber qué cosas se están moviendo en la iglesia, en los ministerios, y qué cosa es importante impartir sobre ellos. Sí, es importante impartir enseñanza, consejo, corregir algunas cosas que no están bien en los ministerios. Esa función es la que cumple los profetas de oficio. Se reúnen constantemente para estar evaluando la madurez y el progreso de la iglesia local. Entonces, miren todas las funciones que cumple un presbiterio profético. Por eso que
en la iglesia local se necesita más de un profeta de oficio, se necesita, si pudieran haber muchos ministros ordenados, muchos profetas ordenados, sería maravilloso poder contar con esta asistencia, con este soporte en la iglesia local. Amén. Es importante también destacar que en la imposición de las manos es la cuarta de las 6 doctrinas de Cristo, la cual una persona debe experimentar para poder llegar a la madurez. Eso está en Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2. A ver, vamos a ir al libro de Hebreos. De repente ustedes ya me ganaron. Capítulo 6, versículo 12. Perdón, del 1 al 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautizo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Entonces, uno de las doctrinas, ¿verdad? De las doctrinas básicas es esta, la imposición de las manos del presbiterio. La palabra del Señor dice que no debemos imponer nuestras manos con ligereza, porque al imponer las manos, el profeta de oficio, los ministros, están impartiendo sobre el cuerpo de Cristo los dones que Dios le ha dado. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Acá se nos está diciendo que este es un rudimento de la doctrina de Cristo. Sin embargo, nosotros necesitamos, dice, ir a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras de muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautizos, de la imposición de manos. Entonces, todo esto es los rudimentos de la fe. Son las 6 doctrinas apostólicas que nos deja ver el apóstol Pablo acá en el libro de los Hebreos, que en el tiempo de los apóstoles se practicaban continuamente. Esa era parte de la vida de la iglesia. Esto es algo normal. Si tal vez nosotros no lo hemos visto como algo normal, es porque el ministerio apostólico y profético es un ministerio, como les hemos dicho ya tantas veces, emergente, es un ministerio que está tomando fuerza en la iglesia y realmente está tomando vigencia más que nunca en tiempos donde la iglesia necesita entrar a una madurez. La iglesia necesita no solamente contar con pastores, necesita todo este tipo de ministerios para que la iglesia pueda desarrollarse y madurar. Sabemos que Dios tiene preparado para los últimos tiempos un gran tiempo de avivamiento. Aunque nosotros estemos viendo que pasan muchas cosas alrededor nuestro y estemos viendo ese caos y esas tinieblas que están cubriendo las naciones, el Señor ya lo había dicho en Isaías 60, que mientras tinieblas van a cubrir las naciones, sobre nosotros va a estar el Señor, sobre nosotros va a amanecer el Señor y va a ser vista su gloria. El Señor va a resplandecer sobre su iglesia y va a hacer una diferencia entre el que le sirve, el que no le sirve, el que hace su voluntad y el que no la hace. Entonces, hermanos, no temamos, Dios está con nosotros, Dios va a seguir haciendo su obra en la iglesia. Esto dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a dejar de cumplirse.
Entonces el Señor tiene muchas cosas todavía preparadas para los últimos tiempos. Dios nos permita verlas y si no nos permite verlas, bueno, estaremos con el Señor para cuando Él venga nuevamente. Pero lo que sí tenemos seguridad es que vamos a estar con el Señor para siempre. Todo cristiano necesita la bendición y los beneficios de la imposición de las manos y de la profecía dada por un ministerio ungido en la iglesia. Eso es muy importante. Todos los que tienen llamado del Señor necesitan este tipo de, 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 de ministración, necesitan ser ungidos, necesitan ser reconocidos en el propósito que Dios trae para ellos. No es que ya sean, sino que hay un propósito, hay una unción, hay un desafío que Dios pone sobre la persona que tiene el llamado. Recuerdan cuando David fue ungido, eh, ¿verdad? Él todavía no era rey de Israel, pero fue ungido para que sea. Y ahí Dios tuvo un trato muy fuerte con él. No es que cuando ya uno es reconocido por algún ministerio profético, es que ya uno está listo. Es que Dios va a comenzar a acelerar su plan, su propósito, el diseño que tiene con esa persona. No se olviden que David tuvo que pasar por muchas circunstancias para ser moldeado y tratado por Dios para que Dios luego lo pueda usar como el rey de Israel. Es más, dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Imagínense, Dios se aseguró de que aquel que lo iba a representar como rey en Israel fuera tratado de tal manera que tuviera un corazón humilde, un corazón lleno de amor y de misericordia, aun por los que le perseguían, por los que lo atormentaban, por los que aquellos que querían hacerle daño. Entonces vamos a ver que todo presbiterio profético es ensamblado para la función correspondiente y es de carácter temporal, es decir, para la administración específica. Una vez que termine ese evento específico, termina su función. Esto sucederá todas las veces que el hombre puesto por Dios, el apóstol o el pastor de la iglesia local, vea que esto sea necesario. ¿Qué quiere decir? Que cuando se levanta un presbiterio profético para reconocer un ministerio, esto es temporal, o sea, los profetas de oficio no pueden estar yendo ahí por la iglesia ungiendo a media iglesia y reconociendo un ministerio si es que esto no se ha hecho en acuerdo con el hombre mortal puesto por Dios en la iglesia, porque esto trae mucha responsabilidad. Yo en lo largo de todo lo que es el ministerio profético que el Señor me ha permitido ver, he visto algunos hermanos que se les profetizó en alguna oportunidad a alguien, algún ministro le profetizó que van a ser profetas y salieron por allí a hacer todo tipo de desastres como ungir, ordenar y profetizarle a gente que estaba tal vez muy nueva en la fe, este, que iba a tener tal o cual ministerio y que ya Dios lo mandaba a tal o a cual lugar y esas personas le creyeron y al final todo terminó en un caos y en un descrédito para lo que es un verdadero ministerio profético, hermanos. Necesitamos andar sujetos, ¿verdad? Los profetas no andan haciendo lo que más bien les parece, sino que tienen que estar en un consenso junto con las autoridades de la iglesia para determinar todo lo que significa el área ministerial en la iglesia. Eso es muy importante. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver lo que significa un presbiterio local.
en la iglesia. Las iglesias establecen un presbiterio profético de una manera estable también y nombran a sus miembros de una manera rotativa, siendo la participación de los vasos proféticos por un tiempo determinado. Esto es para evitar el desgaste de los ministerios, ¿no? Y el deterioro del carácter del vaso profético. La función durante su vigencia será de progreso, ministrando al cuerpo en cada culto hacia la madurez cristiana. Estos presbiterios están sujetos al profeta en eminencia y tienen requisitos. Entonces, la iglesia local puede levantar presbiterios que estén trabajando junto con el profeta de oficio, ¿verdad? Y vamos a ver acá los requisitos que deben tener. Deben ser profetas de oficio reconocidos, ordenados, deben fluir en dones de sabiduría y de ciencia, deben tener la gracia de la intercesión profética y deben tener una especial gracia para la consejería. Eso es importante para el profeta de oficio, para la persona que va a formar parte del presbiterio profético local estable de la iglesia. Muchas veces hemos tenido, ¿verdad?, que asistirnos con otros ministerios afines en la iglesia cuando los profetas ordenados no se encuentran en la iglesia local. Es importante ver que el profeta de oficio pueda asistirse de otros ministros que están avanzando hacia lo que es el ministerio profético. Son personas de testimonio, son personas que tienen dones y tienen una gracia especial para todo lo que es la consejería. Entonces el profeta de oficio, a falta de profetas ordenados en la iglesia local o en los cultos, puede asistirse de otros ministros también temporalmente. Entonces, los presbiterios proféticos temporales. En el desarrollo de las iglesias nuevas se hace necesario apoyo ministerial en el cuerpo profético, que ayuda al cuerpo de la iglesia a caminar hacia una madurez cristiana. Con ese propósito se forma un presbiterio profético local temporal, de la misma manera y propósito que un presbiterio profético local, solo que son atribuciones más restringidas y en forma absoluta sujetos al manto profético del profeta en eminencia, y sus funciones solo serán llevadas a cabo en tanto el profeta o el hombre puesto por Dios en la iglesia local vea que sea necesario. Los requisitos serán diferentes por estar en la iglesia en un periodo formativo, ¿verdad? Eso es lo que les estaba diciendo hace un momento. Entonces, este ministro del que que puede estar formando parte de un presbiterio profético temporal en la iglesia local, tiene que ser un líder con una fuerte unción profética. Yo le doy gracias a Dios en la iglesia local, en la iglesia del santuario, hay muchos ministros, ¿verdad?, con los cuales nos asistimos en diferentes oportunidades o en diferentes cultos que traen una muy fuerte unción profética, y le doy gracias a Dios por sus vidas, porque siempre están allí cuando se está ministrando, asistiéndonos o ministrando junto con nosotros al pueblo de Dios. Se necesita ser un vaso maduro y de buen testimonio, fluir en dones también de sabiduría, de ciencia, tener la gracia de la intercesión profética y tener una especial gracia para la consejería. Miren que son requisitos casi iguales que los de un profeta de oficio, pero realmente son vasos que están siendo tratados y formados para muchos de ellos para terminar siendo reconocidos y ungidos dentro de la iglesia local como profetas de oficio. Es importante, hermanos, disponernos a Dios, porque la iglesia de Jesucristo va a crecer en medio de la persecución, en medio del caos, en medio de todo lo que podamos estar viendo. La iglesia de Cristo va a crecer.
y aquellos que han estado siendo perseverantes en el Señor, buscando a Dios, llenándose de su sabiduría, de los dones que Dios ha dado. En este último tiempo, hermanos, antes de la venida del Señor van a ser usados tremendamente, con mucho poder. El Señor dice que el más pequeñito va a ser, se va a multiplicar por 1000, el menor va a ser un pueblo fuerte, porque a su debido tiempo el Señor va a hacer que esto sea cumplido. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros podamos haber tomado de tiempo para prepararnos, para servirle al Señor, para estar allí siendo parte de un equipo apostólico, profético, va a tomar sentido, el Señor te va a mostrar que realmente era importante, no estábamos perdiendo el tiempo, sino al contrario, Dios nos va a usar en una manera impresionante para este último tiempo. Entonces vamos a ver lo que es la diferencia entre un presbiterio profético y un profeta de oficio. Entonces, estábamos hablando que el presbiterio profético no elimina la necesidad del oficio individual del profeta de oficio. Todos los profetas, los ministros y otros en el liderazgo de la iglesia pueden ejercer su fe y dar una palabra de profecía sobre un individuo, mientras funciona como miembro del equipo del presbiterio. Entonces, mientras estamos en el grupo y en el presbiterio, podemos fluir en esa cobertura del profeta de oficio. Es como que todos nos metemos en la misma piscina y todos disfrutamos de la misma agua. Es así, es esa la parte de lo que significa la función o el desarrollo del ejercicio profético cuando estamos siendo partes de un presbiterio profético. Se puede sentir esa amplitud de la unción para poder profetizar, para poder confirmar, para poder traer sanidad a los corazones, etcétera, etcétera. Es realmente impresionante ver cómo se activan, ¿verdad?, los vasos proféticos en la iglesia en el momento en que el profeta de oficio o el apóstol le está ministrando. Simplemente uno entra en la misma gracia, en la misma unción que se está derramando en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a ver que la función del presbiterio profético es de progreso, pero solo un profeta puede ministrar en el nivel profético de revelación profética, confirmación, ordenación de los 5 ministerios, confirmación y activación, siendo ordenados para el oficio del profeta, ¿no? Entonces, esas otras funciones están enmarcadas o autorizadas o recomendadas para que el profeta de oficio sea el que las dé dentro de la iglesia del Señor. El profeta de oficio puede traer revelación, ¿verdad?, profética a la iglesia, está capacitado para eso. Dios le va a dar una gracia especial para traer revelación de las cosas que estén sucediendo en la iglesia o en alguna persona en especial. Tenemos que no minimizar la revelación que Dios está trayendo al profeta, porque es importante. Dios puede estar trayendo algo muy, muy importante que puede cambiar la vida de una persona, de la iglesia y aún hasta de tu comunidad o de la nación entera. Entonces es muy importante tener en cuenta esa función. Luego la confirmación, es muy importante que Dios confirme el plan, el propósito que trae con una persona
a través de un profeta de oficio. Es realmente muy motivador ver esto. Luego, la ordenación de los 5 ministerios. Dios va a usar a los profetas de oficio trayendo una gracia especial en el momento de que alguno de estos ministerios sea ordenado. Va a traer una palabra, va a traer una revelación importante para que tú puedas continuar y activarte en todo lo que es tu ministerio. Luego de esto, el profeta, como ya habíamos dicho, va a activar en ti dones, ¿verdad? Que están allí puestos por Dios. De hecho, que el ministerio del profeta ha sido ordenado para funcionar en todos los niveles del presbiterio profético, como también para llevar a cabo el oficio del profeta. Los profetas han sido ungidos para hacer en forma individual todo lo que el presbiterio profético lleva a cabo como equipo. Amén. Entonces, un profeta de oficio está capacitado, ¿verdad? Para hacer cuando tiene que ser enviado a alguna iglesia local, ese profeta de oficio puede formar un presbiterio y puede hacer toda la función que está haciendo en la iglesia local. Sin embargo, hay una diferencia que el presbiterio profético es dado el honor de extender una ordenación formal y final a un ministro. El profeta puede revelar el llamado de una persona a los 5 ministerios e imponer sus manos sobre ellos para ungirlo, pero la ordenación es llevada a cabo por el presbiterio, ¿sí? Entonces, hemos visto el caso, como les decía, de David, que fue ungido para ser, ¿verdad? Para ser rey. Sin embargo, luego tuvo que pasar un tiempo, ¿verdad? Para que él sea levantado como tal. Entonces, definitivamente los profetas cuando estén en alguna iglesia local que sean invitados, pueden ellos reconocer el llamado del ministerio a las personas que Dios está poniendo en ellas esa confirmación que tienen un llamado especial de Dios. Pero ellos no pueden ordenar por encima del ministro, del pastor, en esa iglesia el ministerio. Esa no es su función, esa no es la autoridad que en ese momento les compete. Tendrían que hablar con el pastor de la iglesia local o con el apóstol y decirle, tal persona tiene llamado, prepárelo para tal o cual ministerio, ¿no? Entonces, si el pastor o el apóstol de la iglesia cree conveniente en el momento de la ordenación de ese ministro llamar a ese profeta como testigo y testimonio de que fue él el que lo reconoció, eso ya es parte de la función del apóstol o del profeta de la iglesia local. Pero nunca se te ocurra ir a una iglesia donde estás invitado, aunque seas profeta de oficio, a querer ordenar a alguien en esa iglesia en algún ministerio, porque eso no es lo que compete a un profeta, ni aunque sea un profeta de oficio, ¿no? Tenemos que respetar mucho la autoridad de cada iglesia local. Eso es muy importante y eso va a hacer que el profeta de oficio también se mueva en una madurez y pueda recibir la honra que merece en cada lugar donde el Señor le permita estar ministrando. Me gustaría que me hagan llegar sus comentarios, que me escriban, que me digan tal vez alguna necesidad de oración en este tiempo, sobre tal vez el llamado que Dios ha puesto en sus vidas, sobre alguna necesidad en especial en ustedes, como con el
propósito que Dios tiene. Estamos para servirles, para ayudarles. No nos olvidemos que va a ser un tiempo, no sabemos cuánto, que vamos a estar a través de este medio. Así que es nuestra forma de acercarnos con muchos de ustedes. Y bueno, yo creo que Dios trae un plan con todo esto. Vamos a estar tal vez llegando a personas que no podíamos llegar en la iglesia local. Y es mi deseo, mi anhelo, que el Señor pueda usar estas clases para la edificación de la iglesia, para que tú seas confirmado en el llamado que traes, para que tú seas animado a seguir adelante buscando a Dios, para que sepas que Dios, todas las cosas que nosotros hacemos van a ayudar para bien. Todas las cosas que nos pueden haber pasado, aún experiencias buenas o malas dentro del ministerio, todas va a ayudar a bien para el propósito que Dios trae con nosotros. Solamente tenemos que estar afirmados en saber de, de, de lo grande y maravilloso que es Dios en nuestras vidas, y el Señor va a traer sobre nosotros esa paz y esa confianza, que vamos a ser usados grandemente por el Señor en estos últimos tiempos. Les animo, hermanos, a seguir orando, a seguir buscando a Dios, a seguir tomando de Dios esa fe que viene por el oír su palabra. No te olvides que el que es llamado a ser profeta de oficio es aquel que no puede dejar de estar todo el tiempo escudriñando la palabra, leyendo la palabra, orando. Es parte de su función, de su llamado. Y los momentos en que el Señor permite estar formando parte de un presbiterio o estar ministrando en la iglesia es un tiempo corto realmente comparado con todo el tiempo que Dios está demandando al profeta estar, ¿verdad? Buscándole y llenándose de él. Les amamos mucho y lo más importante es estar llenos de la presencia de Dios, estar siendo siempre guiados por su Espíritu Santo y tener siempre alguien a quien dar cuentas de todo lo que significa nuestra comunión con Dios y nuestra vida en Cristo Jesús. Eso es importante. Un gran abrazo, hermanos. Que el Señor los bendiga mucho. Estamos orando mucho para que el Señor sobrenaturalmente esté proveyendo para todas y cada una de las necesidades que en este tiempo pueden haber en los hogares, en las casas, en las familias, y declarando también que la mano de Dios es poderosa para hacer que ese virus sea totalmente atado, desarreglado y echado fuera de nuestra nación y de todas las naciones en las cuales está causando tanto dolor, tanta muerte y tanta angustia. Yo creo que Dios tiene un momento donde va a poner un punto final a todo esto, pero nos va a quedar una lección bien clara, y es que sin Dios no podemos hacer nada, que nuestras vidas tienen que estar cuidadas y resguardadas bajo la mano de Dios en todo tiempo. Un gran abrazo. El Señor los bendiga grandemente.